gracias le damos a Dios por este precioso día. Usted se ha conectado con la voz de la dulzura. Gracias por su atención. Voy a tratar de serle un poquito corto. Bendito sea Dios. Yo como siempre le digo, yo no más soy polvo, un instrumento que se pone a la disposición de Dios, que Dios ha puesto llevar su palabra para que sirva de un aliciente para las almas que vagan en este mundo sin amor y sin consuelo, que puedan mitigar su dolor, angustia, su desesperación, todos sus fracasos, puedan regocijarse y puedan venir tiempos de refrigerio. Bendito sea Dios por este día. Y esto es lo que yo desde muchos años escuchaba yo a unos hermanos. Yo todavía no conocía de Dios y uno está pendiente en la forma de que ellos viven o cómo se encuentran. Me acuerdo de las personas estas cristianas que se levantaban y decían, gracias Señor, te doy por este día, por este bonito sol, por el aire que respiramos, por darnos este día de bendición y esto y el otro y acá y allá. Pero como uno fija, se pone la mirada en las cosas materiales. Yo decía, esta gente, lo veía yo en la pobreza y todo ese asunto que vivían. Y entonces yo decía, ¿cómo es gente, dice la gente fanática? Pero esa es la gente que al final es la que va a triunfar. Porque el que está esperando a comodidades y billetes y todo este asunto, la mayoría fracasan, porque este asunto es de perseverar y darle gracias a Dios, dice Dios, con sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Ahí no habla de casa, pero dice, nomás con eso estemos nosotros contentos, y el que se pone eso en su mente es el que que puede llegar hasta el final, porque el que anda tras las cosas materiales, esto aquí no le funciona y mejor lo que hace es irse. Pero bendito sea Dios. Yo como he salido a predicar a muchas partes aquí, de casa en casa y todo ese asunto, hablar de la palabra de Dios, porque eso es mi obligación como cristiano. Ese es un deber de los cristianos, hablar de la palabra de Dios, y es la manera de que yo también yo estudio la palabra de Dios siempre, y todo lo que yo hablo aquí lo pongo a mi vida. No estoy yo atacando a nadie, usted puede vivir como usted desea, pero si quiere oír la palabra de Dios, está bien, y bendito sea Dios. Pues las personas que yo he escuchado que cuando he salido a predicar, le dicen a uno, pues, en la mente de la mayoría de las personas existe eso en su mente, de que, dice, piensan de que cuando se mueran, dice, ellos piensan que los ángeles van a salir corriendo a agarrarlo y llevarlo a la presencia de San Pedro. Y allá San Pedro les preguntará, ¿y vos qué hiciste en la tierra? Fíjese que de lunes a viernes yo me partí el lomo trabajando. Ya viernes en la tarde, sábado y domingo yo salí a tirar una canita al aire, dice, ir a las discos, a empinarme una cerveza y convivir con mis amigos. Si aparecía alguna chica que se prestaba, pues yo me la llevaba, dice, y esto y lo otro, y si había ahí coca o lo que sea, ahí él disfrutaba, porque como él se ha partido el lomo de lunes a viernes, se lo merece según en el pensamiento de la persona. Y entonces ahí San Pedro le va a decir, vos no te preocupes de eso, Dios no se fija en esas bobadas, hombre. Y pasa con Dios, y allá Dios dice que piensan ellos que Dios lo va a agarrar a besos. Vos no sabés, le va a decir, cuánto me has hecho falta aquí. Esa es la manera, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y esa creencia ahí, muchos andan con eso, pero esa creencia no lo va a llevar a ningún lado, porque la palabra de Dios dice que si el justo con dificultades se salva,
¿dónde va a quedar el impío? Y el justo es aquel que entrega su vida a Cristo y vive para Dios, se separa de las cosas mundanas, vive una vida agradable a como dice la palabra de Dios. Ese es el justo. Y ese, si con dificultades se salva, ¿a dónde va a quedar el que anda así pensando de esa forma? Pero gloria al Señor. Estaba yo leyendo ayer en segunda de Samuel 4:4, donde está hablando todo eso habla es una cosa bastante larga y donde está hablando empieza hablando de Saúl, que Dios lo hizo rey, y Saúl nunca hizo él era rebelde, siempre quería hacer las cosas como a él le gustaban. Y así andan muchos hermanos por ahí que viven la vida, pero como a ellos les agrada. No, y según ellos Dios se va a tener que hacerse a la voluntad de ellos. Y así estaba el Saúl, lo hizo rey, pero él siempre andaba, le dice el Señor, y la gente no lea todo esto, lo ocupó para varias cosas, pero cuando dice el Señor que lo mandó a cierta ciudad, porque el Señor es amor y todo, pero es fuego consumidor. Dios nunca, la gente que lee ahí nunca perdonó el pecado, y la gente que pecaba en aquellos tiempos, él los les mandaba calamidades y los exterminaba. Como este pueblo estaba haciendo lo que ellos querían, unas cosas que a Dios no le agradaban, entonces le dice a Saúl, ve, le dice a ese pueblo y, y mata con espada, le dijo, a niños, a mujeres, ancianos, hombres y todo, y también todos sus animales, le dice. Ahí no iba a quedar nada a punta de espada. Y este se va y hace todo lo que eh, unas cosas que Dios le dijo, pero otras cosas él se trajo, cosas que Dios no le había dicho, que él se tenía que deshacerse, pero él las cosas buenas, el ganado que veía que estaba bastante bien, él se lo trajo y se trajo al rey y todo ese asunto. Y Samuel era el que intercedía siempre con él, con Dios tenía eso que Samuel siempre andaba queriéndolo proteger. Pero ya le dijo Dios, mira Samuel, cuando llegó Samuel le dijo, mira, ya no me hables de mucho de Saúl porque ese no hace caso a las cosas que yo le digo, él hace siempre su voluntad. Y se fue Samuel a la casa de Saúl y vio ahí los toros y el ganado. Y cuando Saúl ve a Samuel lo ve llegar, le dice, ya fui a hacer todo lo que Jehová me dijo que hiciera. Pero mira, le dijo, ¿de dónde sacaste esos toros y esas vacas? Le dijo, oh, es que esas me las traje porque quería hacerle un holocausto a Dios, dice, hacerle una ofrenda al Señor. Pero él no era eso, lo que él quería era las riquezas y todo eso, porque andaba también detrás del dinero y todo ese asunto. Pero entonces le dijo, mira, le dijo, dice, ya me habló Dios, me dijo, y tú ya estás ya Dios ya no quiere nada contigo, ya tú ya estás fuera de las cosas de Dios, le dijo. Y le tocaba pelear con los filisteos en ese momento, y se fue, y es largo este asunto, pero lo voy a hacer lo más corto. Y entonces dice que en la guerra de los filisteos, ahí estaba peleando con los filisteos y todo, y ya Dios se había separado de él. Y ahí Saúl tenía el hijo, su primogénito que era Jonathan. Y entonces él en esa pelea están cuando ve que a lo lejos mira que matan a Jonathan y eso lo quiebra a Saúl. Era su primogénito, el hijo adorado de él. Y ve que se lo matan ahí y él se decepciona tanto que agarra una espada y se la mete y se mata el señor este. Pero a todo esto, Jonathan había pedido con David que el día que él faltara que le ayudara con sus hijos. Esa fue una promesa que le hizo David y se la pidió Jonathan. Y eso pasó tiempo y tiempo. Dice que después, bueno, quedó David de rey y todo ese asunto y pasaron los años. Dice que pasaron bastantes años cuando Dios nunca él siempre se recuerda de las promesas y todo. Y le puso a David en su mente a recordarse de la promesa que le había hecho a Jonathan.
Y ahí se recordó él y entonces se fue a visitar a Siba, se llamaba el que estaba de encargado de las riquezas de Saúl. Y entonces le preguntó David, mira, le dijo, vos no sabes si ha quedado alguna persona descendiente de Saúl. Y entonces Siba le dije, sí, le dijo, ha quedado el hijo de él, que se llamaba Mefiboset. Ahí está el asunto que cuando matan a Saúl y al hijo, entonces le llega la noticia a la nodriza, se llama, la que está encargada del muchacho este. Entonces ella, cuando oye esa noticia, agarra al niño y sale corriendo. Y en esa desesperación que ella sale, se le cae el niño y dice que el niño se queda paralítico, lisiado de sus piernas. Y se van. Y ahí él sufre, Mefiboset sufre todos los desprecios y la lástima de la gente. Él se queda así arrastrándose en el suelo, porque así conocí yo a un señor y por eso me viene a la mente eso. Conocí en Santana cuando yo estaba pequeño un señor que andaba arrastrándose en el suelo, había agarrado dos maderas con las que él se tiraba y andaba, y él cargaba un pantalón corto bien preparado por él, porque se arrastraba así en el suelo, cosa tremenda, y así andaba este muchacho. Y pasaron el tiempo, dice que él se fue huyendo lejos a una ciudad donde no servía nada y no se daba nada. Y él ahí estaba con la gente que era menospreciada y todo, y él se educó y creció con un montón de complejos y tantas cosas, y pasaron muchísimos años. Pero es que hay gente que pide al Señor y quiere que las cosas se le hagan así al chas chas y tal vez nunca se ha acercado a Él. Y aquí vemos en muchos ejemplos que pasó él mucho tiempo. Cuando ya fue que David se acordó y entonces le dijo, sí, va, sí, yo sé dónde está, le dijo, que es el hijo le cuenta cómo está Mefiboset, que era paralítico y todo eso. Y entonces este va y dice, lo manda a traer. Y este Metifoset piensa que David lo va a matar porque esa era la costumbre de que los hijos del rey anterior y toda su familia eran exterminadas para que nadie fuera a coronarse. Esa era la tradición de allí. Entonces Metifosé eso pensó, pero dice cuando llegó con David se postró delante de él y todo y le dijo, ah, Metifosé le dijo, yo te voy a dar, le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl, tu padre, le dijo, toda la fortuna de él va a ser para ti. Y lo que quiero, le digo yo, es que tú vas a comer siempre en mi mesa. Ese era un gran privilegio tremendo. Y cuando le dice eso a Metofisé, se queda Metofisé, pero ¿por qué te has fijado? Le dice, en un perro muerto, así como yo, le digo, porque él se sentía lo más bajo del mundo y todo. Pero le dice, todo eso le agradó a David, le dio todas sus cosas, dice, y comía en la mesa de David. Pero es la cuestión que pasan a veces tiempos, como yo les digo, hay cosas que yo y muchos le hemos pedido a Dios y a veces uno se ve frustrado porque las cosas no se dan y uno anda batallando y pasan el tiempo. Hay cosas que nunca te contesta el Señor porque Él sabe las cosas y hay cosas que las contesta cuando uno menos las piense, pero a veces las puede contestar luego y a veces se puede pasar muchos años. Pero el asunto es estar preparado para la venida del Señor. Yo aquí lo que estoy tratando es de librar mi pellejito, porque yo sí reconozco que soy pecador y que el día que yo fallezca, yo voy a estar delante de Dios y entonces yo quiero estar lo mejor que se pueda, preparado para ese día yo ser agradable. Que el Señor le diga a uno, en lo poco, José, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Y no le vaya a decir a uno, como eres tibio, no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y en otras palabras salvadoreñas, ahí le estaba diciendo, por cuanto no eres ni chicha ni limonada, no eras nada. Entonces, y ahí va a ser el gran chasco de que algunos, a lo mejor uno también, si no se cuida, puede llevarse esa sorpresa.
y las cosas que vienen son tremendas para aquel que no, que no va a entrar a las cosas del Señor. Dice que en Hebreo 9:27 dice que de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice el Apocalipsis, dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Bendito sea Dios, bendito glorioso Señor. Aquí dice en 1 de Pedro 4:7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Orad, manténganse sobrios con la mente despejada. Bendito sea Dios. Y en 1 Corintios 15, 51, 52 dice que en un abrir y cesar de ojos, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados, dice. Tesalonicenses 5:1 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor está cerca, vendrá como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en Joel 2:31 habla de el día grande y espantoso de Dios, donde Dios traiga juicio a la tierra. Ahí va a ser lo tremendo para la gente que no está convertida, o la gente que nunca se afirmó bien a las cosas de Dios. En Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. El sol se puso negro y la luna se volvió como sangre. En Apocalipsis 16:8 dice que el sol quemará a los hombres con su calor extremo. Van a venir cosas espantosas hasta esta tierra en ese momento. Y ya en ese momento, el que dice que si no te arrepentiste, pues tú vas a pagar todo lo que Dios lo quiere que Dios nos hizo con libre albedrío. Tú eres el que vas a escoger dónde irte. Si lo haces todo, como mucha gente dice, a mí me vale sorbete, yo vivo mi vida y qué. Pero el asunto, ahorita porque no se está viendo nada, pero ya cuando se vengan las cosas tremendas, ya eso ya no se va, ya no va a poder decir, si era verdad lo que decían aquellos, como en el tiempo de Noé, que la gente lo hacía, se carcajeaba delante de Noé cuando Noé les decía que iba a venir un diluvio. Y para colmo, en aquellos tiempos no llovía. Y entonces la gente eso lo hacía como loco a Noé. Y se carcajeaban delante de él, pasaban carcajeando y él siempre hablándole de Dios y todo. Y hasta la familia al principio no le creía mucho, pero después sí ya empezaron a creer en los pocos. Y entonces ya fue cuando él estaba haciendo la balsa y todo ese asunto que todo el mundo sabe. Y después le dijo Dios, cierra la puerta. Y cuando empezó a llover ya todo el mundo quería que aquel le abriera la puerta, pero eso ya es tarde. ¿No? Y así va a haber mucha gente y la Biblia está hablando de todo eso, que dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y entra por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta donde lleva la perdición y muchos son los que van a caer en ella. Por es que uno cada día hay que prepararse para que no lo sorprenda nada, pero gracias a Dios le doy yo por este día y le doy gracias por su atención y que Dios me lo bendiga grandemente y que la palabra de Dios haga efecto en su vida. Gracias, que Dios me lo bendiga grandemente.